pierdas todos los jueves, aquí en Dimensión 7 TV, un programa especial para ti. En estos tiempos de afán en la ciudad, tenemos para ti un refugio. No te pierdas el programa Escudriñando las Escrituras, en la conducción del apóstol Josué Alonso, un enfoque bíblico para la gente contemporánea. Mis amados, nuevamente les saludamos desde acá, desde Guatemala, aquí en www.dimensión 7.tv en el programa Escudriñando las Escrituras. Un abrazo desde hasta aquí. Sabemos de que estos programas han estado siendo de bendición para ti. Queremos bendecirte. Desde ya también un saludo a todos los que nos están sintonizando allá en México, en células, en sus hogares, a las iglesias amigas, a los pastores amigos y también pues dándole la bienvenida a las personas que nos escuchan aquí como grupo. Tenemos a un grupo muy poderoso acá que nos está acompañando para escuchar la palabra de Dios, con la pastora Rosángel, con todos los que hacen posible esta transmisión. Así que te bendigo, gracias por sintonizarnos. Y hoy pues Dios ponía algo para poder enseñar desde acá hacia tu corazón. Yo quisiera hablar un poquito referente a las tareas de Dios. Sabemos de que cuando Dios nos hace un llamado, Él nos capacita de muchas maneras. Sin embargo, hubo en la Biblia un hombre al cual Dios capacitó posiblemente en muchas facetas de su vida, pero también le puso ciertas tareas. Cuando hablamos de la palabra tarea, hablamos que quiere decir una carga pesada, ¿verdad? Una dura tarea. Entonces quiere decir que cuando nosotros hablamos de las tareas, hablamos de cargas, ¿verdad? Entonces vamos a ir para respaldarnos esta noche en el tema al libro de Eclesiastés capítulo 1, verso 12. Ahí, el libro de Eclesiastés capítulo 1, verso 12. Dice así la palabra del Señor. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar y a investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Escuche esto. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí, todo esto es vanidad, correr tras el viento. Amén. Bueno, mantén tu Biblia abierta ahí, o por el medio donde estés viendo la Biblia. Llama la atención cómo Dios le habla a Salomón. Salomón, como tú sabes, fue el hombre más sabio de la tierra. Dios le dio un respaldo tan poderoso a tal punto que dice la Biblia de que Salomón, él dice que profundizó mucho en cuanto a la sabiduría. Dice la Biblia al final de los versos que para él la sabiduría llegó a ser una gran vanidad. Lo que yo pienso, a mi criterio, es que dice la Biblia que Dios nos da porciones de fe, Dios nos da frutos, Dios nos da dones, pero yo creo en mi corazón que en cuanto a la sabiduría, dice la Biblia que el que esté falto de sabiduría, que la pida al Señor. Pero en realidad lo que el Señor nos da son porciones de sabiduría. Y si tú quieres en algún momento más sabiduría, dice la Biblia que se la tenemos que pedir a Él. Entonces, ¿por qué Salomón llegó a la dimensión de creer que la sabiduría era vanidad, ¿verdad? O sea, que era como una locura, porque así lo dicen otras versiones. Porque en realidad Salomón tomó una porción más de sabiduría de la que le habían dado. Por eso llegó un momento donde él dice el pasaje del capítulo 1, que todo lo que él pasó, que se aplicó a buscar la sabiduría, pero que al final todo fue vanidad, porque él trastocó más de lo que le habían dado. Una persona que trastoca más de la sabiduría que le han dado es una persona que se endiosa. Es una persona que no escucha consejo, es una persona que cree que lo sabe todo. Entonces, Dios, hay momentos donde nos da abundancia de muchas cosas, pero en cuanto a la sabiduría, Él dice que se la tenemos que pedir a Él. Ahora la pregunta sería, ¿por qué se la tenemos que pedir a Él?
porque Él se encarga de dárnoslas en las porciones que la necesitamos. Una persona que no sabe manejar su sabiduría, ¿para qué le van a dar una porción extra? ¿Para qué le van a dar una porción doble de sabiduría? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque Salomón profundizó en cosas tan tremendas. Por ejemplo, en el capítulo 1, si usted lo lee todo, él profundizó en la sabiduría. En el capítulo 2, si usted lo lee, él profundizó en cuanto al placer. Y en el capítulo 3, dice la Biblia que él profundizó en los tiempos. Entonces analicemos esto bien tremendo. Porque entonces Salomón no solo aplicó su vida para profundizar en la sabiduría, sino que profundizó en el placer y profundizó en los tiempos. Entonces era una persona que se metía a dimensiones tan poderosas, pero yo veo que cuando él se mete a la dimensión de la sabiduría, llega un momento donde como que concibe un tiempo de locura. Por eso él dice, la sabiduría al final es una vanidad. Entonces, notemos esto, ¿por qué? Porque si el capítulo 2, ahí él menciona que dice que probó toda clase de placeres. Dice que tuvo casas, tuvo sirvientes, comió lo que él quiso. O sea, él profundizó en cuanto a los placeres. Capítulo 3 habla de los tiempos. Dice en la Biblia que todo tiene su tiempo. Dice que hay tiempo, ¿qué? De matar, tiempo de vivir, tiempo de guerra, tiempo de paz. Hay tiempo de llorar, tiempo de estar alegre. O sea, entonces, ¿por qué él sabía todas estas cosas? Porque Dios permitió que él profundizara. Pero en cuanto a la sabiduría, mi amado, yo veo que en medio de todo esto, porque si usted va conmigo ahí donde tiene su Biblia, en el verso 15 dice, lo torcido no puede enderezarse, y lo que falta no se puede contar. Y yo me dije, he aquí, yo he engrandecido y he aumentado la sabiduría más que todos. Imagínense, o sea, tomó una porción más de la sabiduría que le habían dado, profundizó más. Dice, de todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén, mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y mucho conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez, y me di cuenta que esto también es aflicción de espíritu, dicen otras versiones. Ahora imagínense, ¿por qué la sabiduría llegó a ser aflicción de espíritu? Si alguien que en realidad es favorecido con la sabiduría del Señor, ¿verdad? Le agradece al Señor y le dice, Señor, gracias por hacerme sabio. Señor, tenía este problema, pero lo arreglé con sabiduría. Tenía un problema con mi esposa, con mis hijos, pero lo arreglé con sabiduría. Pero viene Salomón y dice, para mí, el haberme entregado a la sabiduría y quizá haber trastocado más de lo que me dieron, probé la locura, la insensatez, pero para mí en realidad esto es aflicción de espíritu. Entonces, mi amado, hay gente que le pide a Dios como Salomón, ¿verdad? Dame más sabiduría, dame porciones de sabiduría. Yo creo en mi corazón que Dios te tiene que dar la sabiduría que Él quiere, no la que tú quizá necesitas para hacer cosas que no tienes que hacer. La sabiduría que se pide de parte del Señor es para hacer cosas buenas. Pero Salomón, con la sabiduría que tenía, dijo, con la sabiduría vamos a estudiar el placer, y con la sabiduría vamos a estudiar los tiempos, y quizá le funcionó. Pero al último momento dijo, tanto me apliqué que ahora tengo una aflicción de espíritu, ¿verdad? Entonces, vamos a esto, ¿por qué? Porque entonces en medio de todo esto, si usted va también conmigo al verso 18, dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta también el dolor. Entonces esto nos tiene que llenar bastante. ¿Por qué? Porque entonces cuando el Señor decide darnos la porción de sabiduría que necesitamos, es una bendición que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque si tú quieres trastocar más de lo que te dieron, te sale contraproducente. Puede ser que lo que pidas de más, que no te sirve por el momento al Señor, siempre te va a salir contraproducente. Entonces viene Salomón
Y en medio de todo eso que él profundizaba, que tenía conocimiento, tenía sabiduría, probó los 3 niveles. De hecho, en el capítulo 12, él profundizó también en el nivel de la muerte, ¿verdad? Pero llega el momento donde el Señor tiene que hacer un partir de aguas. Detenerlo por un momento, ¿verdad? Ponerle un hasta aquí, porque entonces Salomón se hubiera vuelto loco, porque ya tenía aflicción de espíritu por todo lo que manejaba y por todo lo que sabía. Entonces, ¿cómo lo tuvo que detener el Señor? Poniéndole una tarea. Y esto es lo más tremendo, ¿verdad? Porque cuando el Señor viene y ve que te estás desubicando con la bendición y con el llamado que te hicieron, el Señor permite que se abra esta puerta, hermano. Y esta puerta nos viene a enseñar a todos que son las tareas del Señor. Por ejemplo, cuando alguien le pone una tarea a un niño, lo que espera es que de esa tarea pueda aprender. Un maestro, cuando deja tareas, no las deja solo porque los niños no ocupen su tiempo, sino que la tarea es dejada para que el niño aprenda. Entonces, en medio de ese ir y venir, a veces del ministerio, de la casa, del respaldo de Dios, de todo lo que nos da el Señor, hay un momento donde nos desubicamos. Y ahí es donde el Señor dice, tengo que usar en realidad las tareas para detener a mis hijos. Entonces, a Salomón, mis amados, le declararon 5 tareas, donde en algún momento lo tuvieron que detener para enseñarles muchas cosas. Y aquí, mi amado, quisiera que nos pusiéramos nosotros a analizar esto. ¿Por qué? Porque Dios, cuando vio que Salomón trastocaba la sabiduría y se llenaba por porciones gigantescas de sabiduría, ¿por qué lo tuvo que detener él? Porque según Proverbios 8, la sabiduría es Cristo. Si me acompaña a Proverbios, capítulo 8. Acompáñeme, por favor, a Proverbios, capítulo 8. Y ahí, del verso 23. Oiga esto, aquí está hablando la sabiduría, desde el verso 23. Capítulo 8 de Proverbios, verso 23. Dice, desde la eternidad fui establecida. Desde el principio de los orígenes de la tierra, cuando no había abismo, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las orillas fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, verso 30, yo estaba entonces junto a él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Wow. Imagínense, dice, yo era antes de los tiempos, antes de los principios, dice. Y dice, y yo como arquitecto estaba junto a él. Pero si usted ve cuando habla él, tiene la E mayúscula, ¿verdad? Y habla de que él era el arquitecto. Imagínense. Ahora, ¿por qué yo digo que la sabiduría era nuestro Señor Jesucristo? Vaya conmigo a Juan, libro de San Juan, capítulo 1, un pasaje muy conocido. Dice el verso 3, San Juan, capítulo 1, verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si usted lanza su vista hacia el verso 10, dice, el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Entonces el mundo fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Entonces él fue el del diseño y junto al Padre lo llevaron a cabo. Pero la que estaba hablando en Proverbios 8, ¿quién era? La sabiduría.
Entonces la sabiduría es Cristo. Entonces cuando Dios el Padre vio que Salomón trastocó mal la sabiduría, era porque Salomón quería trascender más que Cristo. Y así hay muchos ministros que se creen más que el Señor, ¿verdad? Creen que con la sabiduría que han alcanzado, con el conocimiento que han alcanzado, son como dioses en la tierra. Hay ministros que no se les puede decir nada. ¿Por qué? Porque se han endiosado. Entonces, lo que mi Señor lo que hizo fue, que en este caso era la sabiduría, vio que Salomón se estaba pasando los límites de la sabiduría. Entonces el Padre lo tuvo que detener. Porque ya se estaba endiosando, estaba trastocando dimensiones que no tenía que trastocar. Entonces el Señor viene y le dice, bueno, Salomón, necesito ponerte una tarea para que te detengas. Y te voy a decir algo. A veces creemos que hacemos bien las cosas. Vamos y venimos, explotamos en el ministerio y aparentemente tenemos un respaldo. Y a veces las cosas no están saliendo bien. A nuestros ojos sí, pero delante de los ojos del Señor posiblemente no. Y llega un momento donde el Señor te tiene que dar un tiempo para que te detengas. Te tiene que poner una tarea, una carga difícil. Muchas veces a los que somos ministros, Dios permite que nos vengan cargas, que nos vengan en algún momento pruebas, que nos vengan desiertos, para que nos detengamos por un momento y analicemos si en realidad en lo que hacemos le estamos dando la gloria al Señor o nos estamos endiosando. Hay ministros que tanto se endiosan que tratan muy mal a la gente. Tratan a los ministros que están bajo su cobertura y los tiran hacia el suelo. Entonces a esto se le llama ya un endiosamiento. Entonces Dios por eso a veces permite en los ministros enfermedades, permite pruebas difíciles para que el ministro, o en este caso la oveja que ha experimentado la sabiduría, se detenga por un momento y analice mejor las cosas. A mí me ha pasado muchas veces, a veces venimos en el ministerio pero haciendo cosas grandes y a veces dejamos de hacer otras cosas por otras y el Señor nos tiene que detener por un momento. Posiblemente te enfocas mucho en las familias, te enfocas mucho en congresos, pero tus jóvenes, de ellos te desenfocaste. Te enfocas mucho en mujeres, pero te estás desenfocando en tus líderes. Entonces llega un momento donde el Señor te pone una prueba. Entonces, mi amado, las tareas de Dios son cargas. Y tremendo porque alguien diría, ¿cómo Dios te va a poner una carga? ¿Verdad? Pero veo que las tareas de Dios son cargas, no para destruirnos, para detenernos por un momento. Para que ganemos madurez, para que ganemos entendimiento, para que ganemos sabiduría, para que analicemos mejor las cosas que estamos haciendo. Ahora, para que miremos esto en un panorama un poco más amplio, así como Dios el Padre, que lo vemos acá en Eclesiastés, puso cargas, el Hijo también pone cargas. Él dijo, ¿verdad? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el Espíritu Santo pone carga también en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando dice que escogieron a hombres para que sirvieran las mesas, ¿verdad? Dice que ellos ya tenían como una tarea, ¿verdad? Porque tarea quiere decir también, mi amado, carga. Entonces dice que la tarea de ellos era orar y ¿qué más? Y también estar en la escritura, o sea, en la palabra. Entonces ellos por un momento le dijeron a los que servían, miren, ustedes encárguense de esta tarea. Nosotros tenemos otra tarea que hacer. Entonces eran los tiempos del Espíritu Santo. Entonces notemos que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo nos ponen tareas, ¿verdad? Cargas que tenemos que llevar, porque esas cargas traen aprendizaje. Entonces vamos a ver esto. Si no logramos quizá terminar, en otro programa finalizamos, mis amados. Pero vamos a ver unos ejemplos ahí mismo a Eclesiastés, por favor. Si ustedes me acompañan en su Biblia, en su casa o donde esté, en su trabajo, al libro de Eclesiastés capítulo 2. Ahí adelantito donde estábamos, Eclesiastés 2, y vamos a leer del verso 21 al 26. Y ese es el primer ejemplo de las tareas del Señor. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Los que me acompañan aquí grabando, ¿ya lo tienen? Qué bien. Bueno.
Dice, cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un gran mal. Pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días, su tarea, mira, ahí aparece la palabra tarea, su tarea es dolorosa y penosa. Ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Verso 24. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse de su trabajo que su trabajo es bueno. Entonces también yo he visto que esto viene de la mano de Dios. Bueno, mire qué tremendo es esto. Dice la Biblia, habla de un hombre, pero aquí está hablando del propio Salomón. Dice que era un hombre que tenía sabiduría, conocimiento y destreza. Mire, un hombre con capacidades tan poderosas, sabiduría, conocimiento y destreza. Era un hombre que sabía hacer las cosas bien, porque tenía sabiduría, tenía conocimiento y destreza. Pero llegó un momento donde este hombre, a pesar que tenía estas tres porciones poderosas, el Señor le pone una tarea. Y tremendo, porque ¿dónde está en realidad el propósito de la tarea? Vea conmigo, por favor, el verso 22. Pues ¿qué recibe el hombre de su trabajo y del esfuerzo de su corazón, con que se afana bajo el sol? Entonces, a pesar de que tenía estas tres porciones poderosas, era un hombre que se afanaba. Era un hombre que quizá tenía un problema interno, tenía afanes los cuales él no podía dominar. Y si nos damos cuenta, viene este hombre, y a este hombre que es Salomón, el Señor lo tiene que detener. Y lo detiene de una manera bien tremenda. Sigamos leyendo. Dice, verso 23. Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También es esto vanidad. Dice que su tarea dolorosa es que no descanse aún ni de noche en su corazón. Pero la Biblia dice que tiene vanidad, conocimiento y destreza. Y mi amado, así hay mucha gente en estos tiempos. Son sabios, tienen conocimiento, tienen una gran destreza, pero cargan penas adentro, cargan afanes, que aún dice que de noche no duermen. Uno de los afanes es tener deudas. Hay gente que por tantos problemas financieros que tiene, no duerme. Está pensando ahí a la orilla de su cama cómo hacerle, a quién prestarle, qué cosas vender. Hay gente que le da insomnio el hecho de pensar que está endeudado. Entonces, para mí, este hombre quizá era de ejemplo, porque tenía sabiduría, conocimiento y destreza. Pero al final se estaba afanando tanto que en su cuerpo se estaba destruyendo. ¿Cuántas horas en realidad este hombre se mantenía despierto por causa de sus afanes? Entonces, posiblemente tú eres una persona que tiene muchos afanes. Posiblemente muchos problemas financieros, posiblemente muchas deudas, y a pesar de que trabajas, tienes horarios muy largos, sacas turnos, y posiblemente eres un hombre con sabiduría, conocimiento y destreza, pero hay algo que te está destruyendo internamente. ¿Y cuáles son? Los afanes. Entonces, cuando el Señor se da cuenta de esto, Él dijo, le tengo que poner una tarea. Y le puso esta tarea para poderlo detener. Miren, mis amados, a veces las tareas del Señor son difíciles, porque a los ojos terrenales no las entendemos, pero sí las llegamos a entender a los ojos espirituales. Lo que el Señor quería era detenerlo por un momento y decirle, te afanas, y en realidad yo te puedo dar lo que tú necesitas. Yo soy pastor, yo he visto que hay gente que tiene trabajos muy duros,
trabajos de horas muy largas, y hay momentos que en algún momento solo puede estar el domingo. Hay gente que solo manda ofrendas, diezmos y no se aparece a la iglesia. A eso se le llama afán, a eso se le llama un problema espiritual. ¿Por qué? Porque quizá estás cumpliendo en tu trabajo, quizá te estresas en tu trabajo, quizá le das tus mejores horas al trabajo, pero a tu vida espiritual no le has dado nada. Porque hay afanes los cuales tú no puedes trabajar, y esto solo el Señor lo puede hacer. Entonces, en realidad, ¿por qué el Señor lo quiso detener? Por ese afán, pero hay algo más. Si usted sigue leyendo conmigo ahí en su casa, dice el verso 24: nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Pero vea el verso 25. Porque ¿quién comerá? Mire, si se alegra sin él. Repito, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? En el verso 25, cuando dice él, está con mayúscula. Estoy leyendo la versión Las Américas. Yo sé que tu versión en tu casa es Reina Valera. La versión Las Américas, repito, dice: porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Entonces el hombre, ¿por qué estaba afanado? Porque no estaba con el Señor. Tanto era su trabajo, tanto era su afán, que no tenía una comunión con el Señor. Imagínense, esto es bien tremendo. ¿Quién se alegrará sin él? Hay gente que no está enamorada del Señor por causa de su trabajo. Hay gente que no le puede servir al Señor por los altos turnos que tienen. Entonces, a veces, mis amados, la tarea que el Señor pone por un momento, y no quiero profetizar esto, pero a veces lo que el Señor pone en su corazón es que a veces la gente pierda su trabajo. Porque hay gente que le da muchas horas al trabajo, pero al Señor no le da nada. Y este era el problema entonces con Salomón. Él andaba experimentando la sabiduría, experimentando también la muerte, los tiempos, los deseos, pero con el Señor no tenía intimidad. Él no tenía una relación directa con el Señor, y por eso se afanaba, por eso trabajaba descubriendo la sabiduría. Entonces Dios le dice: te voy a tener por un momento. Ahora, posiblemente alguien perdió su trabajo, a alguien lo estén deteniendo, y el Señor lo que te está enseñando esta noche, que necesitas acercarte más a Él. Un trabajo que de cualquier medio venga, que te pone una división en cuanto a tu vida y el Señor. Ese trabajo posiblemente no puede venir de parte del Señor. Porque los trabajos que el Señor da, y yo te lo puedo decir por testimonio, las bendiciones que vienen de parte del Señor, vienen tan grandes que te deja el tiempo para buscarle, te deja el tiempo para adorarle, te deja el tiempo para estar en la iglesia. Pero veo que este hombre se llenó tanto de trabajo, se llenó tanto de afanes, que el Señor le dijo: en algún momento o en alguna forma te tengo que detener. ¿Cómo te ha estado deteniendo el Señor? Posiblemente permitiendo escaseces, permitiendo problemas, o como te repetí hace unos instantes, posiblemente perdiste tu trabajo, tienes problemas en tu trabajo, quizás eras el más aplicado porque tenías destreza, conocimiento y sabiduría, pero estabas mal enfocado, porque no buscabas de Dios posiblemente. Entonces el Señor lo que hace es que nos quita lo que nos estorba. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, mi amado, que el que le estorba a Dios, así lo dice la Biblia, Él lo pondrá aparte con su mano poderosa. Entonces el Señor tiene la solvencia, mi amado, para poderte poner tareas. Y Él te enfoca a que le busques más a Él. Ahora, en el verso 26 dice: porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador ha dado la tarea de recoger, amontonar, para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Wow! Entonces miren la parte del proceso tan tremenda. Porque entonces
Dios al hombre afanado, ¿verdad? Al que está ahí en las noches viendo cómo paga, viendo qué préstamo hace, viendo a ver cuánto paga en la tarjeta de crédito. Llega un momento en el Señor lo detiene y le dice, bueno, ¿sabes qué? Estás tan afanado y en realidad con ese afán lo que haces es amontonar, amontonar y amontonar, y al final esa bendición no es tuya. Al final, mi amado, así nos ha pasado muchas veces. Hay gente que falta a la iglesia, trabaja y trabaja y trabaja y tiene las mismas deudas. Trabajan para pagar. Miren, no llegan a la iglesia, le mandan un WhatsApp al pastor y dicen, pastor, no puedo llegar porque tengo que sacar un turno, pero ya todo el dinero lo deben. Dice la Biblia que todo lo que trabajan es para otro. A pesar que dice que todo lo que trabaja es para el corazón que agrada al Señor. Entonces, ahí es donde te estaciona el Señor. Ahora, si en todo tu trabajo ganas y ganas solo para pagar y te quedas sin nada, esa tarea Dios te la puso. Aquí ni el diablo, aquí ni los espíritus, ni las potestades, porque dice que son tareas que Dios da. Entonces, ¿por qué Dios permite que vengan las deudas? Dios permite, mi amado, que en algún momento tú trabajes solo para pagar y sigas endeudado, porque es una tarea que te pusieron. Porque el Señor lo que te quiere enseñar es fidelidad primero a Él y después a todas las cosas. Hay gente que le es más fiel a los trabajos. Hay gente que le es más fiel a su familia. Hay gente que le es más fiel a sus negocios antes que al Señor. Y la verdad, mis amados, ahí está en realidad donde radica el problema. Que el Señor quiere que te enamores de Él, que lo busques, que le sirvas. Pero ¿qué pasa? A veces el trabajo se vuelve un estorbo. ¿Qué te estará estorbando estos días? ¿Qué tarea de Dios es la que tienes? Quizá analizas, piensas y dices, Señor, hago turnos, hago horas extras, y siempre que me pagan, Señor, me quedo sin dinero, siempre es para pagar. Te voy a decir algo, la solución está cerca. La solución es tan fácil. ¿Por qué? Es solo de volverte a enfocar en el Dios de la gloria. En aquel que puede hacer las cosas de la noche a la mañana. En aquel Dios poderoso que te puede bendecir sin que tú pierdas el sueño en las noches. Por eso esta tarea se la pusieron a Salomón. Ahora, si está hablando de Salomón acá, perdónenme de plano, a ver si alguien no va a saltar con esto, ¿verdad? Y me va a criticar. Pero entonces Salomón en algún momento tuvo deudas. ¿Sí? Porque dice que acumulaba para otros. O sea, la bendición no se quedaba para él. Hay gente que recibe pagos de su trabajo y lo primero que aparta es para pagar la tarjeta. Y se quedan sin nada, mis amados. Y lo peor es de que llegan a las iglesias con una cara de derrotados, ¿verdad? ¿Por qué, mis amados? Porque en algún momento abandonaron al Señor. Y alguien puede decir, yo en mi día de descanso voy a la iglesia. Pero, mi amado, no es suficiente. El Señor hay que buscarle de noche y de día. Yo quisiera dejar por un momento este ejemplo y pasar al otro. Porque a Salomón le pusieron varias tareas. Eclesiastés capítulo 3, si en su casa o donde usted esté me acompaña, Eclesiastés capítulo 3 y el verso 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Mire, Dios le está hablando a los que se afanan, mis amados, esta noche. Dice, he visto la tarea de Dios que ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios que ha hecho desde el principio hasta el fin. Bueno, vamos a desglosar esto, mis amados, porque esto está también poderoso para nuestras vidas. Mire, a mí me interesa mucho que dice en el verso 10 que Dios también da esta tarea. Pero el verso 11 dice,
Él ha hecho todo hermoso, dice la Reina Valera, a su tiempo. Ahora, aquí tenemos que hablar bastantes cosas. ¿Por qué? Porque Dios le quiere marcar al hombre sus tiempos, ¿verdad? Enseñarle que en realidad son más favorables los tiempos de Dios que los tiempos de la tierra, ¿verdad? Miren, hay veces nos cuesta entender los tiempos del Señor. Cuando hablamos, hay dos clases de tiempos. El tiempo Kairos, ¿verdad?, que son los tiempos del Señor, y el tiempo Cronos. El tiempo Cronos es el tiempo de la tierra. Es ese tiempo que usted, mi amado, tiene en su reloj. Pero hay algo bien importante, y esto me lo explicaba el Señor una noche, porque yo le decía, ¿qué diferencia hay entre el tiempo Cronos y el Kairos del Señor? Y él me decía, la gran diferencia es que en el tiempo Cronos, el humano lo puede dominar. Tremendo. Porque si usted dice, por ejemplo, me faltan 30 minutos para entrar a la empresa donde trabajo, usted es capaz de que corre, se sube a un taxi y trata la manera de llegar a la hora puntual, ¿verdad? Y ahí está corriendo, sudando y llega a cabal a la hora. Usted, mi amado, logró dominar, ¿qué? El tiempo. Por ejemplo, usted dice, es que mi compromiso es a las 7 de la noche. A las 5 de la tarde se está arreglando, a las 6 de la tarde sale y llega a las 7 de la noche. Entonces, el crono se puede dominar, el humano lo puede dominar. El problema con el tiempo de Dios, que no hay humano que lo domine. No sé si me doy a entender. ¿Qué diferencia, mi amado? Tan grande esta. Porque entonces dice la Biblia que el tiempo de los hombres es muy diferente al tiempo de Dios. Ahora, ¿por qué a Salomón en los tiempos le pusieron una tarea? Porque entonces Salomón no se ejercitaba en los tiempos del Señor, ¿verdad? No comprendía los tiempos del Señor. Y quiero decirte algo, para mí en lo personal, ¿sabes cómo son los tiempos, los kairos del Señor? Que cuando el Señor te necesita, tú no quieres. Así de sencillo. O quizá cambiemos, quizá no quieres. Cuando tú en realidad no necesitas, al Señor le urge. ¿Sí? Ahí están los hermanos, ¿verdad? A través de Dios, hermano, vamos a la iglesia, te invito a una célula, mira, hermano, va a predicar tal predicador, hay una enseñanza poderosa hoy de la familia. ¿Y qué dice la gente? Otro día con mucho gusto, ¿verdad? Hay gente que dice, en el tiempo del Señor voy a ir, ¿verdad? Entonces, imagínense, cuando el Señor necesita, a nosotros no nos surge. Y cuando nosotros estamos bien necesitados, al Señor no le urge. Te voy a decir algo, porque tú puedes estar bien necesitado, bien emproblemado, y el Señor está en su trono bien tranquilo. Porque Él sabe el tiempo y el momento que te va a levantar, te va a prosperar, te va a restaurar y te va a llevar a otra dimensión. Por eso a Él no le preocupa. Ahora, a nosotros, ¿por qué si nos preocupa? Porque no entendemos el tiempo del Señor. Por eso Salomón tenía el caos dentro de él, que él no entendía en realidad los tiempos del Señor. Mire, somos tan terrenales que cuando Dios nos da una promesa, no queremos que se cumpla para mañana, que se cumpla ayer. Como nos urge tanto lo que Dios nos ha hablado, imagínate que Dios te hable de un llamado espiritual, de una empresa, que Dios te hable de un negocio poderoso. Tú no lo quieres para mañana, tú lo quieres para ayer. Y posiblemente Dios te lo habló, pero no le urge. ¿Y tú lo quieres? Que venga tu reino, Señor, que se amontone bastante, pero el Señor no quiere. Porque entonces cuando el Señor pone una tarea en los tiempos del Señor, es porque los tiempos del Señor te tienen que enseñar algo. Perdóname, el tiempo humano, el cronos, ¿sabes a qué te enseña? A estresarte. Si tú pones toda tu mentalidad en el tiempo terrenal que tú estás, te estresas y te enfermas.
Estás ahí, ¿verdad, Señor? ¿Y cuándo me pagan? Y estás en el cajero y estás viendo. Perdóname. Ese es un tiempo que te estresa. Las deudas te estresan, perdón. Los afanes te van a estresar. Pero el tiempo de Dios, cuando Dios todo lo hace hermoso a su tiempo, mi amado, no hay lugar para el estrés. Dice la Biblia que la bendición de Dios no añade ¿qué? Tristeza. O sea, la bendición de Dios, si no te añade tristeza, mucho menos estrés. Pero hay gente que se estresa por los tiempos del Señor. Señor, ¿y cuándo me contestas? Ya van 3 años, ya van 4 años, Señor, y yo esperando. Y el Señor tranquilo, inconmovible en su trono. Tú, mi amado, ahí en la tierra, estresándote. Y el Señor tranquilo. Y el Señor de un momento a otro solo da la orden para que tus tiempos cambien. ¿Me doy a entender? Yo le decía a unos hermanos, a todos, y esa en realidad es la esencia de lo que te quiero hablar en esta tarea. A todos nos gusta el versículo 11. ¿Sí? Y se lo vuelvo a leer porque yo sé que usted en su casa le gusta. Y sé que dijo, lo recibo en el nombre del Señor. Vea, dice, Él lo hizo todo hermoso a su tiempo. Yo sé que usted brincó ahí en su casa y dijo, yo recibo esa palabra, Señor. Pero le vengo a decir algo. A todos nos gusta el versículo 11. Pero a nadie nos gusta del 2 al 8. Y así somos. Nos gusta siempre las dádivas, nos gustan los premios, nos gustan las recompensas, pero no nos gusta pagar un precio por el Señor. No nos gusta esforzarnos por el Señor. Hermano, no nos parece pagar una mía extra en favor del Señor. No nos gusta sacrificarnos, no nos gusta servirle, no nos gusta esforzarnos para Él. Y esto es bien tremendo, ¿por qué? Porque el Señor a mí me decía, todos los que quieran el verso 11 que yo hice, todo hermoso a su tiempo, primero tienen que pasar del 2 al 8, si no, no les doy nada. ¿Por qué me decía esto el Señor? Porque del 2 al 8 tienen que aprender a ser fieles. Y para muestra un botón, miren lo que muchos no quieren. Y estos pasajes del 2 al 8 nos dan una formación de carácter en nosotros. Dice el capítulo 3, verso 2. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de lamentarse, tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de darlo por perdido, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar y el último, tiempo de guerra y tiempo de paz. Mi amado, la persona que no pasa del 2 al 8 no está capacitada para los buenos tiempos. Si usted se da cuenta, dice tiempo de llorar, tiempo de reír. Entonces, para alcanzar el versículo 11, Dios permite que lloremos bastante. Que llores por el ministerio, que llores por tu propia vida, que llores por tus hijos, que llores por tu matrimonio, que sufras de una manera quizá para los ojos humanos cruel. Pero mientras estás pasando todo este tiempo, el Señor te está preparando los buenos tiempos. Dice mi amado, tiempo de dar por perdido. Imagínense eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi amado? Que en los tiempos del Señor tenés que reconocer que cuando Dios cierra una puerta, la tiene que cerrar para siempre. Tienes que reconocer que las cosas del pasado, si se perdieron, se perdieron. Porque Él te tiene que dar puertas nuevas, cosas nuevas en el verso 11. Pero ¿qué pasa? Hay gente que ya no quiere llorar, hay gente que ya no quiere batallar. Dice, tiempo de guerra, tiempo de paz.
¿Y qué hacemos la mayoría de cristianos? En los tiempos de batalla, en los tiempos de guerra, nos hacemos para atrás. Pero sí queremos todo hermoso a su tiempo. Imagínense, hay el versículo que más me impacta de todo esto. Dice, dice en el verso 5, tiempo de lanzar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Las piedras en algún momento, mi amado, representan las palabras hirientes que salen de la boca de una persona. Y dice que hay tiempo de lanzarlas, pero hay tiempo ¿de qué? De no lanzarlas. Y eso tiene que ver con la administración interna. Porque a ti te es permitido lanzar piedras, ¿verdad? ¿En qué sentido lanzar piedras? Posiblemente tienes un daño tan fuerte, una herida tan fuerte, y Dios permite que te desahogues. Y me hicieron, y más que los ayudé, y estás ahí, ¿verdad? Lanzando piedras, y Señor, ayúdame, mira cómo me tachan, mira cómo me señalan, mira lo que me hacen. Pero llega un tiempo donde el Señor dice, bueno, ahora, porque mientras tú te estás desahogando, yo te estoy escuchando. Y mientras tú cierras la boca, yo estoy trabajando por ti. Es que esos son los tiempos. Pero ninguno de nosotros queremos pasarlos. A mucha gente cuando yo les dije, mis amados, para recibir prosperidad, para recibir lo bueno del Señor, tienen que llorar. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. Mis amados, hasta mi Señor lloró. ¿Saben por qué? Porque en los tiempos de Dios se tenía que levantar un Lázaro. Y antes de que Él lo levantara, dice que Jesús lloró. Entonces, los buenos milagros, ¿verdad?, vienen cuando Dios te capacita en los tiempos malos, para que tú tengas los tiempos buenos. Entonces, a Salomón lo tuvieron que detener y le dijeron, Salomón, eres bueno para los tiempos terrenales, pero mis tiempos no los entiendes. Hay gente que se va de las iglesias porque no han entendido el tiempo del Señor. Hay gente que abandona ministerios porque no han entendido que necesitan tener paciencia para su llamado. No han entendido que el Señor en su tiempo les concede las peticiones del corazón. Entonces te vengo a decir algo. Si estás pasando un tiempo bien difícil, un tiempo donde tú dices, me dan ganas de dejarlo todo, me dan ganas de dejar al Señor, detente por un momento. Porque posiblemente ya está por cumplirse el verso 11. Posiblemente solo falta una milla y el Señor quiere darte lo hermoso de sus tiempos. Yo quisiera pasar a otro ejemplo, que son varios, y como repito, posiblemente demos la otra parte de este tema, otro programa, pero quiero tratar de llenar lo más necesario. Acompáñenme por favor a Eclesiastés 4, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano, sin embargo no había fin para todo su trabajo. En verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo? Y privó mi vida del placer, y también esto es vanidad y una tarea penosa. ¡Wow! Ya ve, aparece nuevamente la palabra tarea. Y dijimos que la tarea representa cargas duras, ¿verdad? Cargas difíciles, ¿verdad? Bueno, entonces yo me quiero enfocar algo acá. Porque entonces, en el correr y venir de Salomón, que ya ve que Dios le tuvo que enseñar con la sabiduría, le tuvo que enseñar a buscarlo, ¿verdad? Porque andaba muy estresado Salomón. Le tuvo que enseñar a través de los tiempos. Pero hay un momento donde Salomón se da cuenta de que a pesar de todo, ¿verdad?, estaba solo. Entonces, tremendo, porque en medio de su soledad, el Señor le da una tarea.
Más bien dicho, Dios permite que la tarea sea la soledad que tú andes cargando. ¿Sabes por qué Dios permite esa tarea, mi amado? Porque hay momentos donde nos sentimos solos. Hay momentos que aunque tengas esposo, aunque tengas esposa, aunque tengas hermanos, aunque tengas una congregación, aunque tengas una cobertura, te sientes solo. Solo es entre tú y el Señor. ¿Por qué Dios a veces permite los tiempos de soledad? Porque es necesario que el Señor limpie tus lágrimas. Lastimosamente, la gente humana siempre nos va a querer ayudar. Posiblemente la gente va a querer hacernos sentir bien con una palabra. Pero llama la atención, mi amado, que los tiempos de soledad de Salomón, el Señor se los puso como tarea. ¿Y sabes por qué? Porque en los tiempos de soledad, el único que te demuestra que está contigo es el Señor. El único que te da la garantía de que está contigo es nuestro Señor. ¿Y por qué entonces Dios permite esto? Porque llega un momento que cuando el Señor te levante, Él quiere que le des la honra y la gloria solo a Él. Lastimosamente, a veces la gente quiere levantarnos, pero Dios no se lo permite. Porque el humano luego viene y dice, es que me ayudó el psicólogo, me ayudó mi amiga, me ayudó la vecina, me ayudó mi compañero, me ayudó mi amigo. No, pues el Señor permite solo y sola. Tus lágrimas, tus humillaciones, ahí derramándote como Ana, ¿verdad? Imagínense, Ana estaba con Elí en el tabernáculo, ¿verdad? Pero Elí no era de ayuda, porque Elí no tenía el discernimiento. Elí la miraba de otra manera, de una manera despreciativa. No le miraba su dolor. Él le dice, mira, digiere tu vino, ¿verdad? O sea, le dijo que estaba borracha, ¿verdad? Pero ella, ¿qué necesitaba, verdad? Que alguien viniera y saciara su alma. Entonces Dios permite los tiempos de soledad para que tu alma sea edificada. Aún Elcana le dice, mira, ¿por qué estás triste? Tú no comes. ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? ¿Verdad? Entonces, hay momentos que aún puedes tener tu esposo, ¿verdad? Y te sientes sola. Porque una esposa, un esposo, no puede tener la capacidad para sacarte de una soledad. El único que te saca de la soledad es nuestro Señor. Más adelante, cuando Salomón sale de esa soledad, mis amados, mire, Dios le demuestra su fidelidad tan poderosa. Y él más adelante habla y dice, más valen 2 que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levanta a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si 2 se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 lo resistirán. Cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¡Wow! Miren qué tremendo. Aquí dice la Biblia que cuando en realidad el Señor te saca de la soledad, Él se vuelve uno contigo. Entonces te convienen los tiempos de soledad, porque el Señor se quiere llevar la gloria. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, porque posiblemente hay mucha gente que está pasando estas situaciones difíciles. Solo te digo, ahí donde estás, arrodíllate y dile al Señor, Señor, hoy entiendo ahora tus tareas. Y sé que toda tarea que tú me pongas, tú te vas a llevar la gloria y yo seré levantado. Bueno, te agradezco mucho, mi amado. Gracias por tu atención. Declaramos que los mejores días y los mejores años vienen para ti. No te olvides, te esperamos el jueves, ¿verdad? Que nos toca nuevamente nuestra enseñanza. Amén. Dios te bendiga. No te pierdas todos los jueves, aquí en Dimensión 7 TV, un programa especial para ti. En estos tiempos de afán en la ciudad, tenemos para ti un refugio.
No te pierdas el programa Escudriñando las Escrituras, en la conducción del apóstol Josué Alonso, un enfoque bíblico para la gente contemporánea.